Congreso Futuro Sin Límites Reales 2023, en su 12ª versión. Tiene temas tan interesantes como lo es el metaverso. Y para que todos entendamos, ¿qué es Congreso Futuro? Bueno, Congreso Futuro es un encuentro de científicos, pero no entre ellos, sino científicos que vienen a exponer sus trabajos para difundirlo entre las personas y que las personas se conecten mejor con los desarrollos de la ciencia, que hoy día son desarrollos científicos y mañana realidades que van a estar en nuestra vida cotidiana. Y en el caso de este año, que es la 12ª versión, el Congreso del Futuro va a estar centrado, entre otros debates, respecto de las oportunidades que representa la virtualidad del metaverso. ¿Pero qué es el metaverso? Mira, el metaverso es un espacio virtual donde hemos visto que se está un poco trasladando cómo nosotros vivimos el día a día acá en este espacio físico a este espacio virtual. Es como una forma nueva de enfrentar la realidad, como distintas capacidades de la inteligencia artificial en que podemos entrar en una forma distinta de percepción. Si quieres participar, no olvides ingresar a la página oficial y estar atento a las diversas charlas. Invitar a Congreso Futuro, que es el 4º evento de difusión científica más importante del planeta, el único organizado por un Congreso Nacional y el único totalmente gratuito. Si son de la región metropolitana, adquirir sus entradas que son completamente gratuitas en www.congresofuturo.cl, y a las personas de regiones solamente tienen que buscar la charla que les interese, el lugar donde están y llegar. Es totalmente gratuito y en regiones no se necesita entrada ni previa inscripción. La invitación ya está hecha para Congreso Futuro Sin Límites Reales 2023. No te lo pierdas. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Hoy tenemos una conversación distinta acá en nuestro programa porque, a diferencia de otros días donde nos adentramos en la historia de uno de nuestros invitados, hoy día nos vamos a adentrar en una historia que es común. Estamos hablando del Congreso Futuro, este evento fantástico que se viene desarrollando en nuestro país desde hace ya algún tiempo. Desde el 16 de enero hasta ahora, el próximo 21, estará disponible toda esta serie de exposiciones, actividades, de las cuales te vamos a contar detalles a continuación. Para eso nos acompaña el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Encuentros del Futuro, Guido Girardi. Bienvenido, Guido. Gracias por acompañarnos. Hola, ¿cómo están? Esta es la versión número 12. ¿Cómo parte el Congreso Futuro? Bueno, parte cuando a mí me toca ser presidente del Senado. Ajá. Teníamos la convicción de que veníamos a una nueva era, que iba a empezar un tiempo de aceleramiento y transformaciones profundas, y que nuestro chasis institucional estaba hecho para un mundo que estaba quedando atrás, que era la segunda revolución industrial, la civilización del petróleo, el mundo análogo, y que esas instituciones fueron maravillosas, porque el siglo XX hizo avances increíbles, creó la penicilina, disminuyó la mortalidad infantil, Chile tenía las mejores del mundo, aumentó la expectativa de vida a 80 años, antes la gente se moría a los 40, a los 30 años promedio. Hubo democracia, crecimiento económico, hubo 2 guerras, pero ese mundo tenía un chasis que era vertical, pesado, eran instituciones de arriba hacia abajo. Ese modelo creó una manera de educar, una manera de gobernar, partidos políticos que eran centralizados, verticales, parlamentos que eran verticales, centralizados, empresas que eran verticales y centralizadas, pero venía una nueva era que iba a pulverizar todo eso, que íbamos a tener un mundo que por primera vez el humano iba a construir una tecnología, todo lo que el humano había creado antes y toda la tecnología que se había creado que nos fue transformando. Nosotros creamos tecnología y la tecnología nos crea a nosotros. Por ejemplo, hace 7 millones de años éramos monos, pero de repente un mono se puso de pie, liberó las manos y eso permitió crecer el cerebro un poco. Hace 2 millones de años un ancestro nuestro, un homínido, talló una piedra y se dio cuenta que podía cazar, el cerebro creció otro poco porque se alimentó mejor. Hace 1 millón de años manejamos el fuego, empezamos a consumir esfingolípidos que están en la médula, cuando tú la cocías, el cerebro creció más. Y luego así progresivamente la tecnología, estos cerebros eran más inteligentes, creaban tecnologías más sofisticadas y esa tecnología hacía que nuestro cerebro creciera más. Si uno mira, en 7 millones de años partimos de un mono y llegamos a Homo sapiens, y nosotros tenemos 40.000 años, pero lo que está pasando ahora es que esos cambios que habían sido lentos, hoy ya se aceleraron. Piensa que la imprenta en 1440, 600 años después, todo el mundo ha leído un libro, sabe escribir, sabe leer, 600 años después. El teléfono apareció en el 2007, 13 años después todo el mundo está en la era digital. Es una revolución, ¿te das cuenta? Yo lo podría decir al revés.
si uno mirara evolutivamente, desde la partida del primer ser vivo que una bacteria, que es nuestro ancestro primordial hace 3.800 millones de años, hasta llegar acá, pasando por peces, anfibios, reptiles, mamíferos, hasta llegar al humano, son 3.800 millones de años, que permitieron construir el genoma humano y el genoma de todos los seres vivos. Pero demoró mucho. Hoy día con CRISPR-Cas9, en un segundo tú puedes emular lo que la evolución hizo en 13.000 millones de años. Y en la inteligencia artificial pasa lo mismo. Yo digo, tenemos la misma inteligencia hace 40.000 años, más o menos, el mismo volumen, claro, capacidad de memoria. Esto progresa 100 veces de un año a otro, la inteligencia artificial. La capacidad de memoria se duplica cada 18 meses. En la era cuántica que vamos a empezar se duplica cada segundo. Entonces, es otra realidad. Y vamos a competir con esto. Para ti y para mí, un segundo no es nada. En esto, un segundo son trillones de procesos. La era cuántica es distinta. Se hace infinito el tiempo. Cuando había pasado un segundo y empezó el Big Bang, todo lo que conocemos del universo estaba formado. Eso es lo que va a empezar a pasar. Entonces, yo siento que vamos, como en una nave, a la velocidad de la luz, destino desconocido. Y por lo tanto, ningún cerebro es capaz de procesar esto. Las instituciones quedan obsoletas. Entonces, dijimos, ¿de qué manera se puede gobernar esto? Primero hay que entenderlo. Pero el Congreso, los partidos políticos, los gobiernos responden al pasado. Responden a esa otra lógica, no tienen claro. intelectualidad. Antes era más complejo, porque antes personas, cualquier ser humano que se sentía capaz intelectualmente, poeta, filósofo, científico, ¿dónde está? En los partidos políticos. Militaba. Hoy día, cualquier persona que se precie de ser un intelectual relevante se aleja a los partidos políticos. Se arranca. Entonces, antes tenía un Neruda senador. Jamás vamos a tener un Nobel senador de nuevo, ¿no es cierto? Tenía grandes pensadores dentro de los gobiernos, los partidos políticos, los parlamentos. Hoy día están no. fuera. Hoy día hay que unir al mundo del pensamiento que está fuera, y lo que nosotros hemos hecho, yo creo que lo más interesante es que hemos unido a la izquierda y a la derecha en un proyecto común, a las universidades públicas y a las privadas, a las universidades con el mundo político para aportarle pensamiento, a los empresarios con los ecologistas, con la sociedad civil, a las regiones con Santiago, pero sobre todo a la ciencia mundial con la ciencia chilena, un espacio de encuentro único para pensar juntos, para buscar soluciones, y donde Chile se puede transformar en un centro mundial de pensamiento. Ahora, contémosle a la gente que nos ve sobre las novedades que tenemos en esta versión de Congreso Futuro que ya comenzó. Bueno, el Congreso Futuro toca todos los temas. Toca las oportunidades primero. Piensen que el país nuestro, Chile, un país marginal, le puede dar el cobre y el litio para la primera etapa de la lucha contra el cambio climático, que nos puede devastar, que puede generar una extinción masiva, como ocurrió hace 65 millones de años cuando un asteroide destruyó y mató el 85% de todos los seres vivos. Eso ya está empezando a pasar. Y la primera lucha es que todos los vehículos y todos los aviones y los barcos y los trenes sean eléctricos. Electromovilidad. Bueno, ¿y quién tiene el cobre? Un auto convencional usa 7 kilos de cobre y un eléctrico 100. Un camión eléctrico entre 500 y 400 kilos. Y necesitan baterías gigantes, litio en cantidades gigantescas. ¿Quién es el país que tiene el cobre y el litio de manera más importante en el planeta? Es Chile. Ahora, no lo estamos haciendo y no lo vamos a hacer a la velocidad que vamos, pero tenemos el potencial. Después viene el hidrógeno. Es decir, nosotros no tenemos alternativa al hidrógeno, vamos a sucumbir. ¿Por qué? Porque el CO2 está aumentando y en 20 años más, si se deshiela el Ártico, debajo del Ártico hay una cantidad increíble de permafrost, que es materia orgánica que es atrapada, que si se pone al aire va a generar una bomba de CO2 de 1.300 gigatoneladas de CO2. Una locura. Eso, piensen que por año la humanidad produce 40 gigatoneladas, más o menos, 42. Piensen qué pasaría si se liberan de una sola vez 1.300 gigatoneladas, en la catástrofe. Y yo creo que ahí no sería sin retorno. Y por lo tanto tenemos que luchar rápido para reemplazar los combustibles fósiles. El combustible del futuro se llama hidrógeno. Y el país que tiene el mayor potencial del mundo de hidrógeno se llama Chile, porque tiene el mayor potencial de energía solar y energía eólica. Claro, para el apellido verde al hidrógeno. Pero además no tiene personas que habitan en el desierto de Atacama, y al sur del Tierra del Fuego no hay seres humanos, para no competir con otras actividades. Pero hay que producir ese hidrógeno. Eso significa que al menos tendrías que tener al 2050 2 millones de megas de energía solar y eólica. La expectativa que hay hoy día es de tener 60.000. Eso es nada. Si tuviéramos 2 millones, son 400
son más o menos una cantidad de 200 millones de toneladas de hidrógeno que podrías transformar y son 400.000 millones de dólares de ingresos, o sea, mucho más que el PIB. O sea, además es un negocio gigantesco, pero además puede salvar el planeta. Los data centers del mundo... Pero perdón, ¿por qué, si eso es una oportunidad para Chile, por qué no se toma? Porque del hidrógeno se habla hace más de una década. Nosotros empezamos hablando de hidrógeno, fuimos los primeros en el Congreso Futuro 2011, que trajimos al único experto que había en Europa, porque nadie creía en el hidrógeno. Ahora, ¿por qué no se habla? ¿Por qué hay ceguera? Porque Chile no tiene un proyecto país, porque las universidades no están orientadas a pensar el proyecto país, porque no tienen incentivo, porque nadie está pensando en Porque hay una política nacional de hidrógeno verde. Hay algunas iniciativas. Anglo American puso la primera hidrogenera para una agrohorquilla. Pero se habla de algunas inversiones en la zona austral de Chile. Pero ¿dónde está ese impulso grande para acelerar este proceso que tú señalas? Imagina, cuando yo digo 2 millones de megas, Chile hoy día tiene 30.000 megas en total, más o menos, un poco más. La expectativa que hay hoy día es llegar a 60.000 megas en el 2050. Pero esa expectativa es vuelo rasante. Te das cuenta, hay que llegar a 2 millones. ¿Qué significa? Hay que hacer tendido de transmisión. Si empezáramos hoy día, se demora 12 años la aprobación nomás para tener el certificado de la autorización ambiental. Ya es tarde. Si es que empezaron hoy día, no se ha empezado. Habría que instalar decenas de... Se demora de 12 años porque la legislación chilena... Porque es obsoleta. Entonces, claro. ¿qué es lo que digo yo? Cambiemos. Si queremos que estos proyectos sean estratégicos de verdad, para la humanidad. Entonces yo digo que el Estado ponga los terrenos, porque tienen los mejores terrenos, los privados tienen los que están en el mercado, que el Estado haga los estudios de radiación, que el Estado haga los estudios de impacto ambiental, que el Estado haga la consulta indígena, que acorte el periodo a 2 años, que lo haga bien, pero que rápido, eficiente, con las gobernaciones, que se asocie con los gobiernos y que se asocie con los privados y le diga al privado, mire, aquí tengo su autorización, voy a elegir a los mejores, me asocio con usted tiene la gestión y yo soy socio. Para un privado eso le da certeza, claro. Le acorta el periodo, los privados hoy día invierten y no saben si van a tener la autorización y se judicializa. Un win-win. ¿No es cierto? Es un win-win para Chile. Déjame avanzar, Guido, perdón, porque vamos en pos del tiempo que tenemos para conversar de esto, que es fascinante. Uno de los temas que se ha tomado a la agenda es el metaverso. Mucha gente habla del metaverso. Pero hay gente que no entiende todavía lo que es el metaverso. Expliquémosle a la gente que nos está viendo qué es el metaverso y por qué será tan relevante para los desarrollos de ahora en más. Bueno, el metaverso, yo creo que uno debería pensar el cambio que generó Internet. Cuando Tim Berners-Lee crea el Internet en el año 1992, lo crea como el espacio en que él pensaba que se iba a democratizar la sociedad, iba a ser colaborativa, iba a incluir a todos y a todas y que iba a generar un mundo más democrático. Al principio ni siquiera se permitía la actividad económica. Y fue una revolución que nos ha cambiado la vida totalmente, ¿no es cierto? Además, si no está en Internet, yo puedo decir, no quiero estar en Internet, voy a dejar esto fuera, pero estoy fuera del mundo, claro. Soy como una micha. Y lo que pasó con Internet es que fue apropiado, monopolizado por poderes gigantescos como Facebook, Google y las plataformas chinas que se apoderaron de los datos, conocen más de nosotros que nosotros mismos y generaron imperios. Verdaderos imperios que nos tienen controlados, adictos. Por eso viene Shoshana Zuboff de la Universidad de Harvard, una de las sociólogas más importantes del mundo, que habla del capitalismo vigilancia, esto nos vigila. Esto es adictivo, por eso que viene Nora Volkow, que es la presidenta del centro mundial más importante del mundo de adicciones, que es la bisnieta de Trotsky. El NIDA es norteamericano, pero ella es bisnieta de Trotsky. Vivimos la infocracia. Entonces vivimos en un mundo controlado, manipulado. Pero esto también pueden ser oportunidades, pero como la energía nuclear, tú la puedes usar para el bien o para el mal. El metaverso es la evolución de esto, pero una evolución privada. ¿Por qué? Porque está creada ya no por un Tim Berners-Lee que pensó de manera altruista, está creada por Facebook, que quiere hacer más negocio. Lo único que van a poder hacer metaverso es Facebook, es las grandes plataformas, Google, Microsoft, los chinos, Tencent, Xiaomi. Primero eso, entonces es como nos van a construir un acuario donde vamos a poder vivir dentro, pero un acuario maravilloso. Pero, ¿por qué? Para ser más, aún más concreto incluso, el metaverso es un universo paralelo digital donde nosotros ingresamos. Creado por estas plataformas que requieren gigantescas cantidades de datos, que te abren oportunidades también gigantescas, porque el metaverso, yo cuando estoy en Internet, estoy acá y me puedo conectar a Internet. Claro. Pero en el metaverso es distinto. Yo voy a estar sentado en esta silla o acostado en mi cama, mi conciencia se va a meter dentro
del metaverso y yo podría estar en mi cama sentado y teniendo esta conversación aquí contigo, viviéndola de todo punto de vista como si fuera real. Incluso te podría tocar y voy a tener, eso se llama tecnología áptica, podría tomar agua, sentir el vaso frío como lo siento, tomar agua y sentir el agua que escurre por mi esófago, ¿no? Eso es lo increíble de este mundo. Entonces es maravilloso. ¿Por qué? Tú podrías tener un profesor de historia que podría llevar a sus estudiantes, a sus alumnas, a caminar por la Roma antigua al lado de los romanos y ser parte de esa sociedad, conversar incluso con ellos, sentir el olor en un mercado. O un niño podría estudiar también, por ejemplo, una célula, viajar por el cuerpo humano, por la célula por dentro, es maravilloso. Claro. Hay gente que nunca va a ir al Louvre. Todo es posible. Todo es posible, hay gente que nunca va a ir al Louvre. Es una posibilidad gigantesca de democratizar. Imagínate que todos puedan ir al Louvre y vivirlo como si hubieran estado ahí y su cerebro no va a distinguir si estaba ahí o no. Claro, porque el cerebro reconoce la experiencia como si fuera real. Pero ¿cuál es el problema de eso? Que al mismo tiempo abre espacio de manipulación, ¿te das cuenta? Además, ¿quién va a querer salir del metaverso? Imagínate, los que querían tener un Porsche, que siempre, no solo los narcos van a tener un Porsche, todos van a poder tener un Porsche, ¿te das cuenta? Sin necesidad de ser narco. Y lo van a poder manejar y la experiencia va a ser como si lo tuvieran. Y esto ya está, esto ya existe. Bueno, ya se están comprando millones de dólares en terrenos, en Nueva York, en todas partes. La inversión en metaverso, los próximos 5 meses son 125 mil millones de dólares y se espera que en el 2040... ¿Son 5 meses? 5 meses, 125 mil millones de dólares publicados en Economist hace un tiempo atrás. Y se espera que sea un negocio que pueda alcanzar los 30 trillones de dólares, o sea, tragar la economía, pero nos va a tragar a nosotros. Claro. Tú vas a poder tener una relación sexual con la pareja de tu sueño, aquella que siempre soñaste. En la virtualidad. En la virtualidad, pero va a ser, la va a poder tocar, va a sentir lo mismo, la tecnología áptica va a ser indistinguible. Pero ¿cuál es el problema? Lo quiero poner así. Cuando yo no tenía teléfono, me sabía 100 números de teléfono, hoy ya no me sé ninguno. ¿Es una capacidad aumentada para mí o para esto? Para esto. Y yo soy médico, antes hacía visitas de enfermos, podía llegar a cualquier lugar de Santiago, por último tenía las páginas amarillas, los mapas. Hoy día si yo no uso Waze para llegar a mi casa, no sé cómo llegar a mi casa. ¿Qué pasa cuando tú tengas un cerebro paralelo, artificial, que diseñe tus emociones, que diseñe tu pensamiento, que diseñe la pareja que tú quieres, que diseñe la casa que tú quieres, que no es tu cerebro, está diseñado desde fuera, está diseñado desde acá, esto lo pone en tu cerebro y tu cerebro lo vive como si fuera propio, es una externalización de tu vida. Entonces, puede ser que un día, cuando salgamos del metaverso, si es que queremos salir, porque es un mundo tan maravilloso, si es que queremos salir, hayamos perdido la capacidad de pensar por nosotros mismos, de sentir, de amar por nosotros mismos y seamos una especie de ente que un zombie. Dependiente. Hoy día pasa un poco, Piensa que cuando estamos en las redes sociales, hoy día, sin metaverso, ya las redes sociales te dicen por quién votar, ya las redes sociales te dicen qué comprar, ya las redes sociales te dicen qué pareja tener. Ya cuando tú le traspasas a Tinder la elección de tu pareja, quiere decir que le traspasaste todo. Por eso que queremos que decidir qué tanto de humano y de decisiones queremos tener propias o pasarse. A lo mejor es más cómodo que decían los algoritmos por nosotros. El metaverso es mucho más complejo. ¿Qué es lo que creemos nosotros que hay que regular? Por eso que con Rafael Yuste hicimos la primera ley mundial, porque Elon Musk ya está haciendo dispositivos que van a poder leer tu cerebro, tus emociones, tus sentimientos, o poner dentro de tu cerebro emociones y sentimientos. ¿Crearon una ley mundial? O sea, nosotros con Rafael Yuste, que es el director mundial del Brain Project, hicimos la primera ley mundial de neuroderecho que protege los cerebros. Claro. La hicimos con los neurocientíficos más importantes del planeta, con la Universidad Católica, la Universidad de Chile, de manera transversal, con el senador Coloma, Chaguán, y esta ley es un modelo mundial. Nos llaman de todas partes del mundo. Yo estoy invitado a Arabia Saudita en febrero. Hemos recorrido países, nos ha invitado el Congreso norteamericano. El rey de España ha citado a Rafael Yuste, que ahora acaba de llegar de nuevo a participar en el Congreso Futuro, a presentar esta experiencia chilena de la ley de neuroderecho. Es muy interesante todo lo que estamos hablando. Esta es una experiencia que tú también puedes participar. Te lo decíamos al comienzo de esta conversación. El Congreso Futuro está ahí disponible para ti. Te vamos a repetir luego cómo puedes ser partícipe de las actividades que quedan por delante. Vamos a hacer una pausa, pero al regreso sumaremos a un invitado que es un chileno
científico de la NASA, está trabajando en la búsqueda de exoplanetas. Nos va a contar detalles de aquello Eduardo Bendek. Eso al regreso. Asesor del Congreso Futuro. Asesor del Congreso Futuro, además, tiene exposición, tiene también ahí. Bueno, hay todo un mundo. 3 minutos, sí, 3 minutos y ya regresamos acá en el mundo real, acá en Buenas Noches a Todos. Ya estamos de regreso para las vacaciones soñadas. No se puede olvidar de nada. Recuerda que si compraste tu Nissan desde el 1 de abril del 2021 o del 2022, tienes desde la primera y hasta las 3 primeras mantenciones gratis, totalmente gratis. Qué buen negocio. Conoce las condiciones y agenda tu hora en nissan.cl con 2S. Nissan.cl, 3 mantenciones gratis. Sin duda es una gran oferta que te ofrece Nissan. Y seguimos acá en nuestra conversación. Estamos con Guido Girardi hablando del Congreso Futuro. Y se suma un chileno, Eduardo Bendek, que es un hombre que viene desarrollando una carrera muy interesante, científico, investigador, senior de la NASA, ¿sí? Está con nosotros, asesor de Congreso Futuro, un hombre que realmente tiene muchas cosas interesantes que contarnos. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias, Eduardo. Gusto estar aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos. Primero, contémosle a la gente la pega que haces tú en NASA, que es muy interesante, lo que están buscando, hacia donde están apuntando la vista. Mira, el objetivo final de lo que estamos haciendo es buscar vida alienígena, es buscar vida en el universo. No sabemos, una de las grandes preguntas de NASA es, ¿estamos solo en el universo? Y es muy difícil buscar vida, porque el universo es gigantesco. Entonces, una de las maneras de buscar vida es en el sistema solar, en Marte, en la Luna, en los asteroides, pero también buscar otros planetas análogos a la Tierra alrededor de otras estrellas. Y mi trabajo en particular es diseñar los instrumentos, los telescopios que van al espacio, que son capaces de poder detectar esos planetas y analizar la composición química de la atmósfera. En este minuto estamos ensamblando la próxima misión espacial que va a reemplazar al telescopio espacial Hubble, que va a volar el 2027 y va a llevar un coronógrafo, que es un instrumento capaz de mirar con mucho zoom cerca de otras estrellas y poder ver planetas alrededor de otras estrellas. ¡Qué fantástico! Así. Y eso es para el 2027. 2026, 2027, pero yo ya entregué mis componentes de vuelo, están en integración, o sea, esto ya existe. Lo que pasa es que demora mucho llegar al punto de lanzamiento. ¿Qué sientes tú como chileno, ya primero desde esta cuestión, ¿no?, de compatriota nuestro, de llegar a un lugar tan emblemático como NASA, en una de las áreas de investigación que probablemente es más fascinante para todos los seres humanos, ¿no? Todos en algún minuto nos hemos planteado si estamos solos en la Tierra, algunos dirán no, si la NASA sabe, tienen algunos escondidos ahí en el área 27, no sé qué cosa. ¿Cómo ha sido para ti primero el proceso de llegar a la NASA, que tan difícil es, y segundo, participar de esta búsqueda que es tan interesante? Lo que pasa es que cuando estás en el día a día, esto han sido 30 años de carrera, entonces como que estás concentrado en la ingeniería, en los desafíos, no te vas dando cuenta, pero claro, ciertamente cuando me ofrecieron el trabajo... ¿Qué estudiaste tú, Eduardo? Yo estudié ingeniería civil y astronomía. ¿Dónde? ¿Acá en Chile? En la Universidad Católica. Perfecto. Y después me fui a hacer mi doctorado en óptica. Perfecto. ¿Por qué en óptica? Porque hay muchos astrónomos, hay muchos ingenieros, pero hay poca gente que se preocupa de cómo hacemos que estos sistemas sean capaces de ver muy lejos y de muy alta precisión. Y bueno, por eso me ha llevado a la carrera. ¿Y cuántos años ya trabajando en NASA? 10 años. 10 años. Y lo bonito es que lo que partí haciendo mi doctorado, la investigación que no existía, es lo que ahora va a volar. Entonces es muy bonito partir de lo que tú desarrollaste a algo que ya está en misión. Debe ser interesante también el hecho que hoy la carrera espacial que se ha reactivado, donde ya no son solamente las potencias, están los privados también, apurando, colaborando, bajando costos. Esto se ha abierto, ya estamos hablando de la posibilidad de ir a Marte, volver a la Luna ya en un corto plazo, estar ahí. Es una revolución. Yo te digo, la revolución en la exploración espacial es algo sin precedente y un renacimiento. Imagínate, la última misión Apolo, que fue a la Luna, fue en 1973 y ya habían planes para continuar a Marte. NASA estaba desarrollando el motor NERVA, un motor de propulsión nuclear. Todo se canceló. Y ahora hay un renacimiento de alta velocidad en donde ya no hay una carrera espacial con Rusia, sino que hay una carrera espacial multinacional y público-privada, porque están los privados, está SpaceX, está Amazon con Kuiper y todos estos proyectos privados, y está China.
Entonces tenemos esta dinámica que se mezcla y que es muy compleja. Hay otros países como los Emiratos Árabes, como también Corea del Sur, que ya tienen sondas en la Luna y en Marte. Entonces está muy dinámico en esto. A propósito de eso, días atrás me tocó entrevistar en radio a los creadores de la Agencia Chilena de Minería Espacial, porque también es uno de los objetivos de esta carrera, ir más allá de nuestro planeta a buscar en esas rocas minerales. Hay una búsqueda también ahí. Sí, justamente, mira, una de las misiones de NASA que se construyó, de hecho, al lado de mi oficina, es la misión Psyche, que va a un asteroide de metal. La mayor parte de los asteroides son de hielo o de roca, pero este es un asteroide de metal. No sabemos bien de qué está hecho, sabemos que la densidad corresponde aproximadamente al fierro, pero pueden haber muchos otros materiales. Entonces se cree que es el remanente de un núcleo, un planeta que perdió el resto de la superficie, y lo vamos a estudiar y vamos a poder entender mejor qué tipo de recursos se pueden encontrar. Así que es un tema muy apasionante. Ojo que también, otra cosa muy interesante que va a pasar en septiembre, viene viajando en este minuto una muestra del asteroide Bennu, que la misión OSIRIS-REx aterrizó y tomó una muestra, y va a llegar en septiembre. Llega en septiembre, entonces en este minuto tenemos esto tan dinámico que imagínate lo que va a hacer. Va a llegar esta muestra alienígena, interplanetaria, que va a tener roca, que va a tener hielo, y la vamos a tener que abrir, la vamos a tener que proteger, y ahí es donde viene Protección Planetaria de NASA, que vamos a tener uno de los invitados en la sesión, es de Protección Planetaria. Claro, expliquemos la protección planetaria, porque podría venir algo ahí que cause algún daño a nuestro ecosistema. Claro, por supuesto, y es para ambos lados. Nosotros de lo que mandamos y de lo que... Claro, porque imagínate, la misión Perseverance, que está ahora en NASA, que costó miles de millones de dólares, está buscando vida. ¿Qué pasa si mandamos vida en el rover y después el rover detecta vida y en nuestra propia vida? ¿Cómo diferenciamos? Claro. ¿Ya? Entonces hay todos unos procesos de esterilización, y también hay todos unos procesos para, cuando llegan estas muestras, abrirlas en forma segura. Imagínate, viene congelado... Que no se contamine. Claro, porque en ese asteroide viene roca, viene hielo, puede venir congelado quizás un virus. Claro. Entonces por eso va a estar muy entretenido, y invitamos a la gente a que en el Congreso del Futuro participen y vean cómo funciona Protección Planetaria, cómo se hace esto. ¿Y tenemos una invitada a Protección Planetaria? Tenemos una invitada, pero además sería interesante, Eduardo, que contáramos. Con Eduardo teníamos un proyecto hace años atrás, que éramos revivir. El tema de la exploración del universo tiene que ver con la temporalidad del humano. Ir la próxima vez en una nave convencional serán 200 años. Para nosotros mucho tiempo. Y con Eduardo teníamos la idea, y la NASA, en ese tipo está Peter Warden, y se lo propusimos al gobierno chileno, pero aquí no hay visión, de que se desarrollaran pequeñas naves, que son pequeños laboratorios, muy pequeños, pero que tienen toda la capacidad de análisis y observación, y que tienen una vela solar y que se podrían impulsar con rayo láser. ¿Y por qué en Chile? Porque Chile tiene los cielos más transparentes, los impulsadores podrían estar acá, y eso podrían alcanzar más o menos el 20% de la velocidad de la luz, 25% de la velocidad de la luz, que ya nos permitiría ir, por ejemplo, a un planeta que creemos que podría ser habitable próxima vez, que en 20 años y no en cientos de años. Imagínate, Chile podría ser no solo la ventana al universo, pero podría ser el puerto del universo. Y ese tipo de cosas, por ejemplo, no las hacemos. ¿Por qué? No porque no exista la tecnología. O sea, de hecho lo conversamos, hablamos con las autoridades, pero nadie nos tomó en cuenta, y Chile podría ser un centro mundial. Entonces, por eso cuando decimos falta visión, tenemos lleno de oportunidades maravillosas. De hecho, si se va a Marte, vamos a tener que hacer terraformación, o sea, restablecer la vida. ¿Dónde están los seres vivos que pueden habitar en Marte? En el desierto de Atacama. Es el principal lugar del mundo de extremófilos, que son las bacterias o los microorganismos que podrían vivir allá y recrear la atmósfera. ¿Por qué no se hace? Bueno, porque no hay visión. Nuestras universidades no están orientadas a trabajar en eso. No hay interés de las autoridades, y nos perdemos oportunidades, y la humanidad se pierde oportunidades que solo Chile tiene. Pero yo le quiero agregar un toque optimista, en el sentido que yo creo que eso está cambiando, y está organizaciones como ACHIDE, que es la Asociación Chilena del Espacio, las universidades, hay profesores nuevos que... Entonces yo creo que lo que tú dices, Guido, es cierto, pero tratemos de empujarlo, y parte del rol del Congreso del Futuro es constantemente recordar a las autoridades y al público las oportunidades que se vienen. Para complementar lo que dice Guido,
La estrella más cercana al sistema solar es Alfa Centauro y solo se ve del hemisferio sur. Y el hemisferio sur, el único lugar que tiene los cielos es Chile. Entonces este puerto espacial tendría que estar acá en el desierto de Atacama. Eduardo. Entonces, ¿qué pasa? La misión en la que yo estoy trabajando ahora va especialmente diseñada para tener la capacidad de buscar planetas en Alfa Centauro. Entonces tenemos un momentum avanzando que tiene que ser en varios gobiernos. Estos proyectos son de 20, 30 años. Proyecto país, claro. Entonces tiene que ser un proyecto país. Eso es lo que el Congreso Eduardo, Futuro ha logrado. Cuéntame, tu exposición, tu participación este año en el Congreso Futuro, ¿de qué se va a tratar? Mi exposición va a ser un poco distinta a la de otros años. Lo que vamos a hacer es tomar a la audiencia y los vamos a llevar por un viaje en el universo, partiendo de lo más lejos hasta la Tierra. Y por eso hay una serie de gente que va a hablar, partiendo por el premio Nobel John Mather, que es el director del telescopio espacial James Webb. Y él nos va a contar de este telescopio espacial que está observando el universo. Después vamos a ir a Marte, donde Adriana Blankovich nos va a explicar de la protección planetaria y Jade Hastings nos va a explicar cómo entrenamos a los astronautas para ir a Marte, ¿ya? Entonces, muy entretenido. Y después vamos a llegar a la Tierra, a las tierras raras y entender la minería en la Tierra y por qué esos minerales son esenciales para poder desarrollar esta tecnología que nos permite llegar allá. Entonces, mi rol en este Congreso del Futuro va a ser conversar con estos speakers, con estas personas que van a dar charlas y mezclar con lo que yo hago de buscar vida y en tener una conversación que sea cercana a la gente. Eduardo, y todas estas conversaciones, todas estas charlas, todas estas presentaciones son, primero, gratuitas, lo hemos dicho, pero cualquiera puede ir y cualquiera va a entender. Ese es el objetivo. Está pensado desde ese punto de vista, desde la difusión, para todo el mundo, para que la señora que nos está viendo, el caballero que nos está viendo, dice, sé que me interesa esto, que eso de las tierras raras, quiero Por supuesto, cada cosa de la que se hable, yo me voy a preocupar de que la persona que esté hablando le podamos preguntar las cosas que sean relevantes a la gente. Déjame darte un ejemplo. Cuando Adriana hable de protección planetaria, ella podría hablar de la bacteria, del hongo, de no sé qué, o el protocolo tanto, o podría contarnos cuáles son los riesgos, cómo nos preocupamos, de cómo evitamos que encontremos nuestra propia vida en Marte. ¿Qué vamos a hacer para proteger que cuando lleguen muestras se abran en forma segura? Eso lo importa a todos. Claro. No queremos ningún problema en la Tierra. Entonces, esa es la idea, poder preguntar esos temas a los expertos. Lo pregunto porque muchas veces la gente tiene miedo o distancia con estos temas, dice no voy a entender nada, está hecho para entre sus pares. Y aquí la gracia del Congreso Futuro desde hace años es que es una instancia abierta donde todo el mundo puede ir, porque tenemos que generar la curiosidad, tenemos que generar audiencias disponibles para estos temas, ¿no? Bueno, ese es el sentido que tuvimos, ¿no es cierto? Fue primero generar una alianza, como te decía, todas las universidades, públicas y privadas, católicas, laicas, evangélicas, de todas, de generar una alianza con la política, de generar una alianza con el mundo privado, de generar una alianza con los territorios y con la ciencia mundial. O sea, nosotros hablamos permanentemente con Eduardo, él está en la NASA, nosotros acá hablamos permanentemente con Rafael Yuste, que es el director mundial del Brain Project, hablamos permanentemente con la gente de Harvard y cuando hacemos nuestros proyectos trabajamos con ellos. ¿Por qué es importante esto? Además, porque el mundo del futuro está gobernado por, decíamos desde el principio, la tecnología ha permitido cambiar el mundo. El que controla la tecnología tiene un poder gigantesco, el que controla la ciencia tiene un poder gigantesco. Hoy día, ¿quién está yendo a Marte? ¿Por qué está yendo Facebook? ¿Por qué está yendo Google? ¿Por qué está yendo los privados? Mucho más que las universidades, mucho más que los estados. Ellos van a ser el dueño, los dueños del futuro van a ser los diseñadores del futuro. Vamos a recuperar la sociedad, los países, las universidades, el rol de pensar el futuro. Yo digo, tenemos que recuperarlo porque tenemos que democratizarlo. Porque no es bueno que unos pocos se hagan de la ciencia, unos pocos se hagan de los datos y de la inteligencia artificial. Yo no quiero ser vasallo ni de Estados Unidos ni de China, ni de ninguna plataforma. Entonces, ¿cómo se hace esto? Si la ciencia y la tecnología es tan importante, tenemos que democratizarla, porque si alguien se apodera de ella, si nadie tiene idea de esto y todos le regalamos nuestros datos a Facebook y a Google todos los días y trabajamos gratis para ello y cada vez que entramos acá, a cualquier cosa le estamos entrenando su algoritmo y ellos están ganando millones con nosotros. Y además somos conejillos de India que nos tienen conectados y ensayan con nosotros. Ese mundo a mí no me gusta mucho. No estoy contra eso, pero digo, ¿por qué no lo regulamos un poco? ¿Te das cuenta? Claro. ¿Por qué no democratizamos? Porque la tecnología tiene algo que es maravilloso. Es como una energía nuclear, pero es todavía más poderoso. Nos puede ayudar a sobrevivir. Aquí no hay una cuestión nuestra de estar al revés.
somos pro tecnología, somos pro desarrollo, pero para un fin altruista, igualitario, libertario, no para que alguien se apodere de eso. Es lo que te decía, Elon Musk puede leer los cerebros, las emociones. Podría poder controlarte y manipularte, ponerte historias de vida que tú no viviste, ser una marioneta. Pero también podría servir para tratar el Alzheimer o el Parkinson. Yo creo que sea para tratar el Parkinson o el Alzheimer, pero no para que manipule a nadie. Exactamente. Entonces, no se trata de bloquear la tecnología. Y el Congreso Futuro, su misión es democratizar el futuro, que cualquier chileno o chilena, pero además mucha gente de Latinoamérica. Mira, hicimos un encuentro de inteligencia artificial, metaverso y neuroderecho, y hace un tiempo atrás uno de un Congreso Futuro para niños y niñas, que tuvimos 1,5 millones de personas, también tuvimos 1 millón de personas en este de ciencia y neuroderecho. La mitad de la gente que seguía Congreso Futuro de niños futuristas, de niños y niñas, eran de Estados Unidos. La mitad. Tuvimos 1,5 millones de personas y la mitad eran de Estados Unidos. O sea, nosotros podemos transformar a Chile en un centro de pensamiento mundial. Les propongo lo siguiente. De hecho, déjame complementar algo. Los científicos que vienen, yo siempre estamos yendo a congresos científicos en otros países. No existe en otro país la dinámica del Congreso. Una instancia como esta. No, es único. Tú vas a Japón, vas a Estados Unidos, no hay un evento centralizado donde todo el país ponga la atención en la ciencia en forma centralizada. Y eso creo que es un mérito enorme del Congreso del Futuro y que lo tenemos que reconocer, nos tenemos que sentir orgullosos de eso. Y nos tenemos que sentir que nos podemos convertir en una potencia. Claro. Ustedes acaban de mencionar una palabra que es clave, yo creo que ustedes también en su casa la han escuchado mucho en el último tiempo, inteligencia artificial. Uno se gustaría ver la inteligencia normal donde está, ¿no? Pero la inteligencia artificial está muy presente en muchos ámbitos y nos sorprende día a día. De hecho, hoy día hay toda una locura con el chat GPT, de lo que están dando, el Google Killer que le llaman. Bueno, vamos a hablar de inteligencia artificial al regreso de la pausa, pero también te quiero contar que aquí en pantalla está apareciendo cómo puedes asistir al Congreso Futuro gratis. Las entradas están en www.congresofuturo.cl, está todo el calendario de actividades que ya comenzaron y ahí puedes seguir revisando las actividades que vienen por delante, te inscribes y de esa manera participas. Es gratis. O si no, se puede, Eduardo, seguir por streaming, en directo o después. A través de la página web, claro. A través de congresofuturo.cl, ustedes también van a estar a través de BTR y muchos medios asociados también. Así que ya lo saben. Eso en el universo real, ¿eh? Aquí en el mundo concreto, real y tangible. Así que hacemos una pausa y al regreso, inteligencia artificial. ¡Temazo! ¡Temazo! ¡Maravilloso! Ya volvemos. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos, estamos conversando sobre el Congreso Futuro con nuestros invitados el día de hoy. Estamos a través de la Televisión Nacional contándote esto, invitándote a que seas parte de este verdadero festival del conocimiento, de la innovación, de la tecnología, de la ciencia. Tremendos invitados que tiene esta versión de Congreso Futuro, así que ya la invitación está hecha. Pero estábamos hablando y habíamos dejado planteado este concepto de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está muy vinculada con el metaverso que me habíamos hablado previamente. Tú tenías una visión a propósito de tu desarrollo profesional sobre la inteligencia artificial, por ejemplo, con los viajes interplanetarios. Cuéntanos, por favor, un poco de eso. Bueno, lo que sucede es que la inteligencia artificial y el metaverso te permite generar un punto de encuentro cuando la convivencia física no es posible y un punto de encuentro que genera más espacios de los que hay en realidad. Piensa que el espacio físico es limitado, un recurso limitado, único y muy preciado. Entonces tú puedes generar esas instancias. Imagínate cuando los astronautas vayan a Marte. Ir a Marte son 9 meses, volver son 9 meses y tienes que esperar allá 2 años para que los planetas se vuelvan a alinear. Por lo tanto, ese astronauta va a estar 4 años aislado, es lo mismo. No se puede hacer un viaje más corto, no es como ir a la Luna. Entonces, cuando colonicemos el sistema solar, tengamos asentamientos en los asteroides, tengamos asentamientos en Marte, va a existir un metaverso que va a conectar a toda la civilización humana. Entonces, esto es algo que viene y al final el metaverso, tú lo puedes pensar como una llamada de Zoom, como las que teníamos en la pandemia,
pero simplemente donde se van a intervenir los sentidos a un nivel mucho más alto, que te vas a olvidar dónde estás físicamente, y la realidad que va a tomar preponderancia en tu cerebro es la que se está recreando con esta intervención de inteligencia artificial. Eso quiere decir que el astronauta va a estar en su silla, en la nave, pero va a estar en su casa, con sus hijos, comiendo con su señora. Su avatar va a estar ahí, él va a estar sentado, pero su sensación total va a ser como estar ahí. Incluso va a poder comer con ellos, incluso va a poder sentir el sabor de lo que está comiendo, pero simulado. Porque hoy... Ahora, lo perturbador de todo esto es que hay ida y vuelta. O sea, tu cerebro se está afectando, tu aprendizaje, tu personalidad, todo está cambiando. Se va alterando. Por esta dinámica. Entonces el metaverso, de cierta manera, y la inteligencia artificial te va a conocer mucho más íntimamente. Te va a ir comiendo poco a poco. Claro, y para intervenir la realidad a tan bajo nivel va a tener acceso a tus sentidos. Por lo tanto, va a conocer exactamente quién eres, cómo reaccionas a ciertas emociones. Claro, y va a ir aprendiendo de tu forma de reaccionar. Esa película Minority Report, donde predicen quién va a hacer un crimen, ese tipo de cosas se van a empezar a ver. En realidad, tú vas a ser tu algoritmo. Claro. O sea, vas a dejar de ser tú, vas a ser el que va a ser de verdad que está acá, que te está construyendo, que te está poniendo en tu cerebro. ¿No? Va a ser una especie de cuerpo orgánico de un sistema artificial que te va a estar diseñando permanentemente, y tú vas a estar viviendo procesos simulados que vas a creer siempre que son reales, pero que no son reales. Cualquiera que haya tenido la oportunidad de probar estos cascos de realidad virtual entenderá lo que significa ingresar a un mundo alternativo donde realmente se siente súper real, se siente muy real, y uno se mueve, siente movimientos. Todavía no alcanzamos a sentir olores o algunos otros tipos de percepciones, pero hay mucho avance. Y nuestro cerebro funciona como si estuviera ocurriendo ahí. Prueba ChatGPT, esto donde tú le puedes escribir. Impactante. Y es como hablar con Dios, no sé. Ahí está inteligencia artificial. Sí, es espeluznante. Entonces combina eso con la parte sensorial. Expliquémosle a la gente que lo es el ChatGPT, que está tan en boga por estos días, esta inteligencia artificial que ha sido presentada. Es un algoritmo, un sistema de inteligencia artificial que ha sido entrenado con toda la información que hay en Internet y en el mundo de cómo se comportan los humanos y de la información que hay en Wikipedia, en todas partes. Y tú le puedes preguntar algo en lenguaje natural y el chat te lo responde. Él entiende el lenguaje natural. Él entiende el lenguaje, claro. Y entiende tus emociones. Ahora, sería interesante, Eduardo, mirar, si yo le pregunto a la gente, al Parlamento, a gente ilustrada, ¿qué es lo que es un algoritmo? Yo te aseguro que la mayoría no entiende. Yo empezaría por ahí, para explicar la inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? Yo lo voy a simplificar. La inteligencia artificial es como tratar de reproducir mi cerebro, mi corteza cerebral, mis neuronas biológicas, y por eso es tan importante el conocimiento del cableado del cerebro humano, porque de ahí sale este proceso. Por eso que lo que está haciendo Rafael Yuste, que es el director mundial del Brain Project, es tan importante, porque la revolución de la inteligencia artificial, que se llamó el Deep Learning, se logró porque dos científicos, Jan LeCun y Joshua Bengio, estudiaron cómo funcionaba la corteza visual. Y de ahí se dieron cuenta de lo que tenían que hacer. Imaginemos que hay pequeños cerebros que son emulaciones de las neuronas, pero cada neurona es como una función matemática. Estas funciones matemáticas en capa producen un sistema neuronal artificial. Llamémoslo un pequeño cerebro artificial. Ese es el algoritmo. Ese algoritmo, igual que mi cerebro, yo te estoy hablando de información. Tú estás en este momento olfateando, estás escuchando, yo te estoy hablando, ¿no es cierto? Estás mirando. Todo eso es información que ingresa a tu cerebro, y su cerebro igual, biológico, va a procesar una inteligencia. Tú me estás comprendiendo, estás teniendo emociones. Bueno, los algoritmos hacen lo mismo. Los algoritmos son estos pequeños motores, estos pequeños cerebros, y el combustible del futuro son los datos. Por eso que la disputa en el mundo es por el control de los datos y por el desarrollo de estos pequeños cerebros. Los datos, el que tiene los datos tiene el combustible. Y esto produce, este combustible, que son los datos, con este cerebro produce la inteligencia artificial. Y esta inteligencia artificial está progresando, yo decía, 100 veces un año a otro. En la gran lucha del futuro, ya Facebook y Google empezaron como empresas de publicidad, pero hoy día su lucha es el control de la inteligencia artificial y la captura de datos. Y hoy día eso está en todas partes. No podríamos vivir sin inteligencia artificial. Esto es inteligencia artificial. Claro. ¿No es cierto? Todo lo que hacemos, el desplazamiento del metro, la alimentación, las torres de control, no habría sociedad viable sin inteligencia artificial. Lo que pasa es que hay algunos que se están apropiando de la inteligencia artificial.
Y por eso que es tan importante entenderla. Ahora, el metaverso va a funcionar con gigantescos sistemas de data center y de nube que van a consumir cantidades gigantescas de energía. Mira, aquí hay un dato. Se va a multiplicar por 10 el consumo energético de cada persona. Si hoy día consumimos, en promedio, como huella calórica, cada persona, 200.000 calorías diarias por persona, vamos a llegar a 2 millones de calorías diarias por persona por día. Y vamos a tener más habitantes. Por eso que Chile es tan importante para el futuro, para la inteligencia artificial. Porque sin inteligencia artificial, ¿cuál es el factor limitante que va a tener? La energía y los metales. Claro. ¿Dónde están la energía y los metales? Una parte está en Chile. Chile podría tener un rol geopolítico en esta disputa entre Estados Unidos y China. Por eso que es tan importante, pero hay que entender lo complejo de esto. Ahora, el metaverso es justamente gigantescas capacidades algorítmicas, como estos algoritmos que ya reconocen lenguaje natural, esto que estábamos hablando, ¿no es cierto?, que nos van a conocer y nos van a construir, van a diseñarnos sentimientos, emociones. A nosotros se nos va a ocurrir casa y ellos te van a producir la casa que tú quieres y tú la vas a vivir como una experiencia tuya, pero está construida acá. Eduardo, te quiero dar un ejemplo. Por favor. En San Francisco ya empezó a funcionar una empresa que se llama Cruise, que tiene servicio de taxi no tripulado. ¿Ya? ¿Ya? Y tú lo llamas con el app, como llamas un Uber, y llega un auto común y corriente, autónomo, sin conductor. Tú te subes y te lleva a donde vas por su cuenta y te deja. Claro. Maneja solo, y lo impresionante de eso es cómo negocia ciertas cosas como los signos pares. Llega el signo pare, sigue. Después me tocó en una ocasión que había gente, pasamos por una calle donde había mucha fiesta y había gente en la calle, y el vehículo cómo empezó como a avanzar, la gente se empezó a molestar, y cada vehículo tiene un nombre. Y cada vehículo tiene una personalidad distinta. Hay algunos que manejan más agresivo y otros que manejan muy lento. Mira. Y eso es porque durante el día los conductores que los entrenan siempre los entrena el mismo conductor. Entonces al Tiene final... las características de ese conductor. Correcto. Entonces al final tú lo que vas viendo es que la inteligencia artificial se va a manifestar en todo, y no solo eso, tiene personalidad. Déjame plantearte, Eduardo, una pregunta para que me la respondas a la vuelta de la siguiente pausa. La sensación que tiene alguno, las máquinas nos van a reemplazar, se viene Terminator, se viene Robocop, se vienen todos estos fetiches del mundo del cine. El cruce, como HAL 9000, que tomó conciencia de sí mismo y decidió sacar al ser humano de la ecuación. Esa mirada que es más bien catastrófica de lo que podría ser el advenimiento de la robótica, la inteligencia artificial, versus lo que ustedes creen. Pero eso a la vuelta de la pausa, es la última pausa que hacemos esta noche, y seguimos en este programa especial de Buenas noches a todos. Buenas noches a todos a través de Televisión Nacional de Chile. Quiero agradecer al restaurante Incamapu que nos permite recibir a nuestros invitados en este especial de Buenas noches a todos con su gastronomía peruana. Está en Seminario 130 Providencia, en Calera de Tango, Paradero 12, Calera de Tango por supuesto. Y en Instagram lo pueden encontrar como @incamapucl para que disfrute de la gastronomía peruana acá en el mundo real. Se toma un pisco sour real, no virtual, real. Aprovechelo porque después van a hacer todas estas cosas virtuales. Estamos hablando junto con Eduardo Bendek y Guido Girardi en este capítulo especial de Buenas noches a todos por el Congreso Futuro, y dejaba planteada esta pregunta que mucha gente se hace: ¿hasta dónde las máquinas, la inteligencia artificial, la robótica, la conciencia de sí mismas podría en algún minuto desplazarnos? Podría ser un escenario catastrófico. Me gustaría conocer las miradas que tienen ustedes, Eduardo. Mira, desde mi punto de vista estamos frente a un cambio enorme que es distinto a los cambios anteriores. Cuando venía la revolución industrial, en los 1800, se decía que las personas se iban a quedar sin trabajo, etcétera, etcétera. Pero no pasó, porque la revolución industrial lo que hizo fue cambiar, extender la fuerza humana, extender tus capacidades mecánicas. Sin embargo, lo que está pasando ahora es que se están extendiendo las capacidades cognitivas. Un computador ahora puede tener las capacidades cognitivas de acumular conocimiento y traspasarlo en forma automática. Un humano tiene que aprender toda su vida y muere, y hay que entrenar al otro humano de cero. Acá la máquina puede acumular infinito conocimiento y no está limitado por los límites biológicos de tu cerebro, de memoria, de nada. Por lo tanto, la complejidad que tiene eso empieza a aumentar, y la máquina no tiene límites. Y lo peor es que tú no sabes qué es lo que va a querer la máquina. Al final, todas estas máquinas optimizan cosas.
Tú le das un problema y tú le dices, oye, encuentra la mejor solución. Pero en la medida en que la pregunta se pone más compleja, la máquina va a empezar a cambiar variables. Dile, salve el planeta. Entonces a lo mejor va a encontrar una solución directa. No nos va a dejar salir de la casa, ni nos va a dejar hacer nada. Nos va a decir qué es en la casa trabajando. Buen ser humano. Claro, ponte tú, salir de vacaciones es malo para el planeta. Correcto. Consume combustible. Guido, ¿y para ti? Bueno, yo lo miro evolutivamente. Nosotros somos hijos de la bacteria. Una bacteria tenía una inteligencia básica, maravillosa, pero básica, y no tenía conciencia. Si tú miras los peces, tienen inteligencia y tienen un nivel de conciencia muy leve. Si tú miras los reptiles, tenían inteligencia superior y una conciencia de sobrevivencia, más bien reactiva. Recién en los mamíferos, cuando el cerebro se hace más complejo, nosotros tenemos todavía el cerebro reptiliano, que es el cerebro de la atención, de la reacción, para comer, para defendernos frente a la amenaza. Hoy día estamos más bien cableados, la información nos llega al cerebro reptiliano, por eso somos más reactivos que reflexivos, porque nos están permanentemente bombardeando con falsedad, con violencia a través de las redes. Claro. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo digo, el ser humano tiene conciencia porque logró tener un cerebro más complejo. Es la complejidad lo que hizo emerger la conciencia. ¿Qué es la conciencia? El sentido de sí mismo. ¿Qué es la conciencia? Un enriquecimiento de la mente a partir de tus emociones, tus sentimientos. Nosotros traemos ADN, el NAS de ADN, uno de los neurocientíficos más importantes que trabaja estos temas, viene al Congreso Futuro. Ahora, yo me imagino la máquina lo siguiente. Hoy día los algoritmos, hay muchos más algoritmos que son mucho más inteligentes que los seres humanos. Yo desafío a cualquiera a competir con Waze. Claro. Ningún piloto es capaz de aterrizar sin un algoritmo en tempestad. Hay algoritmos que son mucho más inteligentes que nosotros, que son inteligencias específicas y sin conciencia. Pero lo que sucede es que a futuro, como decía Eduardo, tú vas a tener la inteligencia, se va a poder cruzar, ellos van a poder compartir conciencia porque la van a poner en la nube. Van a poder compartir todos los algoritmos, van a poder compartir el Waze con el algoritmo de esto, con el de otro, y van a adquirir conciencia universales muy rápidamente, en segundos, que además progresan 100 veces de un año a otro, que además la capacidad de memoria va a progresar cada segundo. La nuestra es igual hace 40.000 años. Entonces yo digo, ¿por qué no pensar que lo que está pasando es que estamos en la edad de piedra de la inteligencia artificial, estamos en el tiempo de la bacteria? Nosotros demoramos 3.800 millones de años, pero esto va a ser a una velocidad gigantesca. La inteligencia recién empezó en 2012 con el Deep Learning. ¿Y quién sabe lo que va a pasar? Entonces, yo creo que sí va a emerger con la complejidad, igual como en nuestra evolución, va a emerger una conciencia a partir de la complejidad de estos sistemas neuronales artificiales. Y Nick Bostrom, un filósofo, físico famosísimo, escribió un libro que se llama Superinteligencia, donde se advierte que estamos a punto o puede llegar luego una inteligencia, y él dice una cosa: los tigres, los humanos no los tienen enjaulados porque seamos más fuertes, sino que somos más inteligentes. Y él dice que se va a invertir esa relación. Bueno. Quiero agradecer, Guido nos pidió la hora. Chile tiene futuro desde sus territorios, y este libro que es sobre la minería verde, los regalos que ha traído Guido para personas. Muchas gracias. Voy a explicar, mira, nosotros tenemos nos pidió el tiempo. Además, el Congreso Futuro, 1.200 científicos chilenos trabajan gratis de todas las universidades en minería verde, hidrógeno verde, salud del futuro, educación del futuro, en los grandes proyectos, colaborativamente, izquierda y derecha, es parte de lo que tenemos que hacer. Ahí hay la posibilidad de construir un proyecto país. Te los dejo porque creo que es un aporte muy importante. Muchísimas gracias. Todas las universidades, toda la ciencia chilena al futuro de Chile. Muchas gracias por venir, gracias por acompañarnos, gracias por lo que están haciendo en el Congreso Futuro, y los invito a ustedes a que sean parte también de eso. Yo los quiero invitar porque mañana comenzamos la fiesta linda de Olmué. A través de las pantallas de TVN serás parte de esta fiesta, de este reencontrarse, de este volver a estar ahí juntos, unidos una vez más, en uno de los festivales más emblemáticos de nuestro país. Y junto a Ivette Vergara estaremos en la conducción de ese evento, así que están todos invitados a seguir disfrutando de eso. Así que desde acá, desde este rincón de Buenas noches a todos, les digo hasta el lunes, pero desde el otro rincón les digo hasta mañana para disfrutar de la fiesta del Festival del Guaso. Que esté muy bien, que descansen.